Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, muchas gracias por la espera. Buenos días, Buenos días. profe. Hola, buenos días. Creo que ya estamos todos. Habemos 37 personas en la sala. Entonces vamos a dar inicio al día de hoy. Mientras pongo la presentación, ¿cómo les fue con el parcial? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Ninguna? Bueno, vamos a empezar. Yo todavía no he hecho el parcial, profe, porque es que yo tengo mucho problema para ingresar a la plataforma. Listo, entonces recuerda que él está disponible hasta el final del curso, pero pues no te vayas a dejar coger del tiempo que ya casi No, sí, profe. nos quedan Este dos fin de semanitas. semana lo voy a hacer bueno. ese parcial. Listo, ok. Bueno, gracias, profe. Bueno. Entonces, bienvenidos a la unidad número 6. Ya hemos avanzado bastante, ya estamos llegando casi al final del curso. El día de hoy vamos a ver ecuaciones. Vamos a empezar el tema de ecuaciones. El tema de ecuaciones es un poco largo. Pues prácticamente el módulo de hoy se parte en dos. Ecuaciones parte 1 y parte 2. Y vamos a ver si la próxima semana nos rinde. Hacemos la parte 2 completa o si nos toca partirla en parte 3. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí vamos a ver ya todo el repaso de lo que hemos venido haciendo. O sea, todo el tema de conjuntos, de números positivos, de números negativos, de fraccionarios, reglas de 3, simplificación. Todo ese tema lo vamos a colocar en práctica en las ecuaciones, en la resolución de ecuaciones. ¿Listo? Entonces, antes de empezar el tema, como siempre, vamos a ver el repaso de conceptos. En el repaso de conceptos tenemos lo que es el plano cartesiano. Esto ya lo habíamos visto en alguna clase anterior, donde el plano cartesiano es esa forma de nosotros graficar una función, ¿cierto? O una coordenada de puntos, donde tenemos que al horizontal tenemos el eje X y a lo vertical, de arriba hacia abajo, tenemos el eje Y, ¿ya? Donde en el centro o el cruce de todo hallamos el número 0. Entonces, teorema de conjuntos. Todos los positivos, según la regla, hacia la derecha, en el eje X. Y obviamente, en el eje Y, todos los positivos hacia arriba. O sea que vamos a tener los positivos hasta infinito positivo y infinito positivo hacia la derecha y hacia arriba. ¿Listo? Entonces, por consiguiente, los números negativos están al contrario del positivo después del 0. En el eje X, pues los vamos a encontrar hacia la izquierda, el infinito negativo, y en el eje Y, hacia la derecha. Hacia abajo, perdón. Hacia abajo. ¿Me colaboran con los micrófonos, por favor? Gracias. Profe, ¿le puede subir un poquito el volumen? Está todo el volumen. ¿Alguien tiene problemas para escucharme aparte del compañero? Yo lo escucho, profe. Sí, profe. Sí. Suele un poquito porque está todo el volumen. Tengo hasta eco de tanto volumen que tengo en el micrófono. Buenos días, profe. Buenos días, Gracias, profe. Bueno, entonces continuamos. Entonces, se conoce como plano cartesiano o coordenadas de cartesianas o sistema cartesiano a dos rectas numéricas perpendiculares, o sea, una atravesada de la otra, una horizontal y una vertical, que se cortan en un punto llamado origen, o en este caso, el número 0, ¿cierto? Entonces, como indicamos en el plano cartesiano, vamos a manejar las coordenadas. Uy, perdón, se me adelantó la diapositiva. Ya. En el plano cartesiano vamos a manejar las coordenadas Y
que van a ser en la parte vertical, o sea, de arriba hacia abajo, arriba positivo y abajo negativo. Y al horizontal, el eje X, a la derecha positivo y a la izquierda en los negativos. ¿Listo? El punto de cruce de estas dos rectas es el 0. El 0, como ustedes saben, no tiene polaridad, o sea que no es ni positivo ni es negativo. O sea, no hay un 0 positivo ni hay un 0 negativo. El 0 es único. ¿Listo? ¿Cuál es la intención de este plano cartesiano? Pues poder identificar una coordenada de un punto en el plano. Entonces, vamos a ver unos ejemplos para ver cómo se lee esa lectura de estos puntos en el plano. ¿Listo? Entonces, seguimos en repaso de conceptos. En el plano cartesiano anteriormente demostrado, dijimos que teníamos la recta Y y la recta X. Las dos se cruzan en un punto perpendicular y nos dan el punto 0. Hasta ahí estamos claros. O sea que esto nos parte en 4 partes el plano. Si ustedes pueden observar, está la parte 1. Y esta partecita del plano la vamos a llamar cuadrante. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del cuadrante, vamos a distinguir del plano partido en 4, ¿cuál cuadrante es? Si hablamos de cuadrante 1, estamos hablando de donde el X es positivo y el Y también es positivo. Si hablamos de cuadrante número 2, que es el de acá arriba hacia la izquierda, estamos hablando donde los X están de forma negativa y los Y son positivos. Si hablamos del cuadrante número 3, que es el que está acá abajo a la izquierda, estamos hablando de que todos los números en el cuadrante Y, en los X son negativos y en los Y también son negativos. Ahora, en el cuadrante número 4, que es el de abajo hacia la derecha, nos encontramos los números X positivos y los números Y negativos. Entonces, cualquier número que nosotros... Profe, Señora. una preguntita. Por ejemplo, ¿hace alguna diferencia en este cuadrante 4 si uno coloca al contrario negativo y positivo? ¿O tiene que ser positivo o negativo? O sea, siempre vamos a tenerlas cuando hablemos de coordenadas, que van a estar representadas así como, uy, me rayé un poquito. Van a estar representadas así como estamos viendo aquí de qué pena, es que me está adelantando la vista. Van a estar representadas como los puntos, ¿cierto? Generalmente están de esta forma, entre paréntesis separados por comas, y siempre el primer número pertenece al cuadrante X. Siempre el primer número pertenece al cuadrante Eso es necesario, ok. ¿Listo? Bueno, déjame un segundo que mandaron un mensaje aquí al grupo. Listo. Entonces, Iván Darío, ¿me escuchas bien? Bueno, no creo que no me escucho. Listo, entonces continuamos. Entonces, según el ejemplo, lo que podemos observar es que cuando identificamos un punto en el cuadrante, la lectura, entonces digamos que si tenemos este ejemplo, ¿cómo se lee o cómo se interpreta? Decimos, este punto está en el cuadrante 1, ¿cierto? Y pertenece al eje X, número 2, y el valor en el eje Y, el número 3. Entonces, ¿cómo escribimos esto? Estos puntos se escriben entre paréntesis separados por una coma, donde siempre el primer elemento pertenece al eje X, es el valor del eje X, y el segundo elemento siempre pertenece al valor del eje Y. ¿Ya? En el segundo punto, estamos acá a la izquierda, ¿cómo se lee esto? Entonces se lee segundo cuadrante, dame un segundito, segundo cuadrante, donde el valor de la X es menos 3, porque está a la izquierda sobre el eje horizontal, separado con una coma para identificar que vamos a hablar del punto del eje Y.
y él dice que el valor ese es 1. Entonces, el punto se representa de esta manera. ¿Ya? No es necesario escribir cuadrante 1, cuadrante 2, porque ya se sobreentiende de que si el primero es negativo, está a la izquierda en el eje X. Y si el segundo es positivo, está arriba en el eje Y. ¿Ya? Entonces vamos a identificar de ahora en adelante estos puntos de esa forma. ¿Quién me ayuda con el punto que está acá abajo? El punto número 3 menos 2. ¿Por qué está abajo? Profe, yo. Dale, Ezequiel. Buenos días, ante todo. Ese es 3, menos 2 porque está 3 en el cuadrante X. Entonces es positivo. Ok, 3 en el cuadrante X, ok. Y menos 2 está en el cuadrante Y negativo. Listo, entonces menos 2. Y este punto se interpreta así. Entre paréntesis 3, menos 2. Menos 2. Listo. Listo, Ezequiel, muchas gracias. Vale. Entonces, esto es un tema de interpretación, pues, como ustedes ven, muy fácil es tener en cuenta los valores y siempre el orden. El primer número en los puntos de los cuadrantes siempre es el eje X. Acabo de llegar donde Ronald venía de viaje. Hola, ¿cómo estás? Hemos tenido muchos problemas de conexión. No, tranquila, apenas acabamos de empezar, hace 2 minutos. Pero para que no me tenga presente en la lista, estoy aquí con Ronald. Aquí no hay problema, tranquilo. Bueno, profe. Ok. Gracias. Entonces, en el eje Y siempre va de segundo dentro del paréntesis. Y esto lo vamos a separar por comas. Ojo, no son puntos, son comas. ¿Por qué? Porque si lo separamos con puntos, vamos a confundirlos con un decimal. ¿Listo? Entonces, vamos a entrar ahora en ecuaciones. ¿Qué es una ecuación? Pues una ecuación expresa en lenguaje algebraico una relación entre cantidades. Ya vimos la relación entre las igualdades, ¿no? O sea, que lo que tenemos al lado izquierdo es lo mismo que lo que tenemos al lado derecho, cuando existe un igual de por medio, ¿cierto? Pero las ecuaciones tienen una característica, que poseen valores que no conocemos, y esos valores que no conocemos los representamos con letras. Entonces, como podemos ver en este ejemplo, tenemos 4x menos 6y es igual a 12. ¿Qué nos está diciendo esto? Que hay un valor multiplicado por 4 restado a un valor multiplicado por 6, que esa multiplicación de cada uno de esos componentes y la resta de los componentes resultantes nos da 12, ¿cierto? Entonces la idea es poder hallar esos valores de x y de y, ¿cierto? Hay unas fórmulas, hay unas formas de despejar, de multiplicar, que es las que vamos a ver a continuación, ¿cierto? Pero el objetivo de todas estas ecuaciones es resolverlas para encontrar el valor o los valores. Ojo, el valor o los valores que deben tomar las letras para que esta igualdad siempre sea cierta. Ese es el objetivo de la resolución de unas ecuaciones. ¿Listo? Hay tipos de ecuaciones que son las que vamos a ver más adelante. En el día de hoy vamos a ver las ecuaciones de primer orden. ¿Ya? La próxima clase veríamos las ecuaciones de segundo orden. Entonces, como ejemplo, perdón, tenemos una ecuación que es 3x24. Entonces, cuestionamiento. Perdón. ¿Qué número multiplicado por 3 da 24? ¿Qué significa eso? Que esta x es nuestra gran incógnita, ¿cierto? Esto es una ecuación de primer orden o de primer grado porque su solución es única. Entonces, pregunto. Una pregunta. Señor. Cuando uno no va a dividir, ¿no se pone un punto? ¿Cómo? No te escuché. ¿Me repites, por favor? Cuando uno va a dividir, ¿no se pone un punto? Entonces, digamos, 3 puntos para expresar la multiplicación. Ah, sí. Lo que digamos que se sobreentiende muchas veces cuando imaginario. utilizamos letras, pues se sobreentiende que si tenemos una letra,
acompañada de una variable alfabética, esto es lo mismo que decir esto, que está multiplicando. ¿Listo? Ah, listo. Listo. Dale. Entonces, tenemos en esta ecuación que 3 multiplicado por un número que no conocemos en este momento nos da 24, ¿cierto? 3 por x es igual a 24. ¿Qué número creen que sería ese número? El 8. El 8. El 8. ¿Cuál sería el paso a paso para identificar ese 8? Pasaría 3 a dividir porque está multiplicando. Entonces, pasamos el 3 a dividir, ¿cierto? Porque está multiplicando, eso ya lo vimos en clases anteriores, estamos despejando. Y esto nos queda que x es igual a 24 sobre 3. Y si le sacamos el 3, a 3 nos da 1 y 3 a 24 nos da 8. Y esto nos queda que x es igual a 8, ¿cierto? Esto es una ecuación simple donde la x o la variable tiene un único valor que es 8. ¿Listo? Fácil. O sea, en este caso, nuestra variable incógnita es 8, como vimos en el ejemplo. ¿Qué hicimos nosotros para encontrar el valor? Despejamos la ecuación, utilizamos la igualdad, utilizamos los valores fraccionarios, ¿cierto? Hasta hallar el número del valor correspondiente. Ahora, tenemos otro ejemplo, un poquito más compuesto. Déjame un segundo, yo borro aquí. 5x menos 20 es igual a 0. Entonces, ¿cómo sería la preposición? ¿A qué número hay que restarle 20, ¿cierto? Para que el resultado sea 0. O sea, un número multiplicado por 5 y que se le reste 20 y que la igualdad sea 0. Entonces, ¿cuánto nos daría esa ecuación? 5x menos 20 igual a 0. ¿Quién la quiere hacer? De la Profe, misma... Dale. El que está... Ahí despejo la X. Siempre tengo que despejar la X, ¿no? Vamos a hallar la X, que es la incógnita, exacto. ¿Cuánto debe valer X? Entonces, el 20 que está restando acá, lo paso al otro lado como positivo. Es correcto. Entonces, Ajá. ¿qué nos quedaría? Y 5X. el 5 que está multiplicando a la X Uh-huh. pasa a dividir. Entonces, esto quedaría X es igual a 20 sobre 5. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que si despejamos esta fracción, 5 le sacamos la quinta parte, esto nos da 5, nos da 1, perdón. Y al 20 si le sacamos la quinta parte, esto nos da 4. Significa que X es igual a 4. ¿Listo? Entonces, aquí vamos repasando otra vez los conceptos. Lo que está multiplicando de un lado pasa a dividir al otro. Y lo que esté sumando pasa a restar al otro. ¿Cierto? Es claro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si queremos hallar una función un poquito más compleja? Raíz cuadrada de 2x más 1 es igual a 5. ¿Cómo despejaríamos esto? Entonces, la preposición de esta ecuación nos diría lo siguiente. ¿Por qué número hay que multiplicar el 2 tal que al sumarle 1 y hacerle la raíz cuadrada de este resultado nos da 5? ¿Quién quiere hacer esta función? De la misma forma que hicimos las anteriores. ¿Quién dijo yo? Bueno, entonces vamos a hacerla aquí rápidamente. Recuerden que esto es una igualdad. Significa que lo que yo le haga a este lado, se lo puedo hacer al mismo y siempre el resultado va a ser el mismo. O sea que si yo multiplico esto por 100 y multiplico esto por 100, sigue siendo una igualdad. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si yo tengo este 100 acá a un lado y el otro 100 al otro lado, y el 100 que está multiplicando lo paso a dividir, es como si tuviéramos un 100 sobre 100 y esto es igual a 1. Y pues cualquier número igual multiplicado por 1, pues siempre nos va a dar el mismo número. ¿Listo?
Entonces, vamos a igualar. ¿Qué es lo contrario a una raíz cuadrada? Lo contrario de la raíz cuadrada, 2, La potenciación. es la potencia, es correcto. Entonces, vamos a saber lo contrario. Entonces, la raíz cuadrada de 2x más 1 lo elevamos al cuadrado, ¿cierto? Es igual a 5 al cuadrado. Esto sigue siendo la misma igualdad porque los dos lados los igualamos. ¿Qué resultado nos da esto? Pues la raíz cuadrada con la potencia a la 2 se anula y esto nos queda el 2x más 1 solito. ¿Es correcto? ¿Es igual a qué? Al 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 5 por 5. O sea, el mismo número multiplicado 2 veces. 5 por 5 nos da 25. Entonces tenemos que la fórmula es 12x, la función, perdón, 2x más 1 igual a 25. Entonces queremos hallar el valor del x, seguimos despejando. El 1 que está sumando pasa a restar. 12x es igual a 24. 25 menos 1 es 24. Ahora, vamos a despejar la x, donde el valor que está multiplicando lo pasamos a restar. Y 24 sobre 2 nos da 12. Porque si le sacamos la segunda parte a 2, pues nos da 1. Y la segunda parte a 24 nos da 12. Esto nos da un resultado de x es igual a 12. ¿Cierto? Entonces, si ustedes ven la fórmula, la resolución de formulación, para todos es lo mismo, ¿cierto? Son igualdades que vamos aplicando, sumas, restas, pasamos de un lado hacia otro para poder despejar y que quede a un solo lado de la igualdad el valor a identificar. ¿Listo? Entonces, ecuaciones, sus elementos y la nomenclatura. Los miembros de una ecuación son cada una de las expresiones que aparecen a ambos lados del signo igual. O sea, si tenemos la ecuación como el ejemplo anterior, 2x más 1 es igual a 25. Decimos que un miembro es esta parte, el miembro número 1, y otro miembro es este de acá. O sea, los miembros son los lados, el lado y lado de las igualdades. ¿Listo? Ahora, ¿qué son los términos? Son las partes que conforman esos miembros. Entonces, según el ejemplo anterior, 2x más 1 es igual a 25. Todo esto es el miembro del lado izquierdo. ¿Y cuáles son los términos? Son los sumandos. Entonces aquí el miembro es, este es un miembro, perdón, eso es un término y este es otro término. ¿Listo? Entonces cuando hablemos de términos, son las partes que componen los miembros. ¿Listo? Ahora, si vemos esto en parte gráfica, voy a borrar aquí. En un ejemplo de ecuación, los términos son 3x más 1, ¿cierto? Al lado izquierdo. Y 9 menos x. Entonces tenemos el primer miembro al lado izquierdo, compuesto de sus términos 3x más 1. Y al lado derecho, el segundo miembro, compuesto de los términos 9 y x en forma negativa que está restando. ¿Listo? Eso simplemente es un tema de nomenclatura, es un tema de descripción, pero digamos que ya el concepto ya lo tenemos, que es la igualdad, que es la importante aquí, que sabemos de que el lado izquierdo y el lado derecho, a pesar de que visualmente se ven diferentes, son lo mismo. ¿Listo? Bueno. Tenemos otra definición, que son las incógnitas. Como dijimos anteriormente, son las letras que aparecen en la ecuación. Entonces, en este caso que estamos viendo en la fórmula en la pantalla, el valor desconocido aquí es el x, tanto al lado izquierdo como al lado derecho, ¿cierto? O sea que aquí tenemos
ojo con esto, una incógnita. Y esa incógnita, o sea, el valor que es desconocido, es X. Ahora, también nos podemos encontrar otro tipo de ecuaciones, como esta, que tienen dos incógnitas. Son tanto el X como el Y. Porque acá tenemos dos posibles variaciones. ¿Listo? Profe, disculpe, Tranquila, la, dime. la incógnita, digamos, en la X es la misma, o sea, va a ser la misma incógnita O sea, del lado, del izquierdo y del derecho es la misma. es el mismo, exacto. Es exacto. Ese, Mismo resultado. o sea que cuando, si digamos que quisiéramos hacer este ejemplo, vamos a despejar. Voy a borrar aquí. Ajá. Voy a borrar aquí esto rapidito. Y quiero despejar 3x más 1 igual a 9 menos x. Entonces voy a pasar los números conocidos a la derecha y todas las x a la izquierda. Entonces la x que está acá, como está negativa, pasa a este lado a sumar. Y el 1 que está negativo, perdón, está positivo, pasa acá a restar. Entonces este nos quedaría 3x más x es igual a 9 menos 1. Entonces aquí es donde tenemos algo que yo siempre les he dicho. Ojo, recuerden que siempre vamos a sumar o a multiplicar los componentes que tengan los mismos tipos, ¿cierto? Los mismos tipos. O sea, no vamos a sumar, ¿cuánto es 5 manzanas más 3 caballos? O sea, ese número no existe, ¿cierto? Nosotros podemos sumar manzanas con manzanas, perros con perros, caballos con caballos. Entonces es lo mismo. Acá tenemos 3x más 1x. ¿Cuánto nos da esto? Pues 4x. 4 porque está sumando. Ah, sí, sí, 4. Ah, 3x más x nos da 4x. Ahora, números con números también los puedo operar. 9 menos 1, esto nos da 8. ¿Qué significa? Que si despejamos la x, el 4 lo pasamos a dividir, que está multiplicando, esto nos da 8 sobre 4. Y esta fracción le sacamos la cuarta parte al denominador, 4 sobre 4 nos da 1, y al 8 le sacamos la cuarta parte y nos da 2. Significa que x es igual a 2. Pero este valor de x aplica tanto para el de la izquierda como para el de la derecha porque es la misma variable. Entonces vamos a comprobar si esto que dijimos es cierto. 3 multiplicado por 2 más 1 es igual a 9 menos 2. Recuerden que en una función siempre tiene prioridad las multiplicaciones y las divisiones antes que la resta. O sea que si nos encontramos 3 por 2 más 1, primero multiplicamos y después sumamos. ¿Listo? O sea que esto nos da 3 por 2, 6. Más 1. ¿Cuánto nos da esto? 7. 7. ¿Cierto? Y al lado derecho, 9 menos 2, ¿cuánto nos da? 7. O sea que la igualdad se cumple, porque los dos lados, al colocarle en la X el valor de 2, tanto el lado izquierdo como el lado derecho, o cada uno de sus miembros, es igual a 7. ¿Listo? Caso contrario, al ejemplo de abajo, que cada variable tiene un valor diferente. ¿Ya? El X puede ser 5 y el Y puede ser 7. Por ejemplo, o menos 7 en este caso para poder que dé un número negativo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a ir identificando a continuación. Hasta el momento, ¿todo claro? ¿Alguna duda hasta el momento? Bueno, entonces continuamos. Profe, ¿Hola? no, buenos días, soy Jenny Lorena Gil. Hola, Jenny. Lo que pasa es, ¿me escuchas? Te escucho claro. Gine Vergara no ha podido reconectar el internet desde anoche. Ella vive en Corcono, entonces no ha podido conectar a la clase. Ok, no hay problema. Ah, bueno, profe. Listo. Le recuerdas que en la plataforma pues está el material y en el canal de YouTube más tarde pues ya encontrará el video de hoy. Ah, bueno, vale, profe. Gracias. Bueno. Entonces, continuando. Entonces, las soluciones, ¿cierto? Que es otro término que vamos a hallar, son los valores, como lo hemos visto anteriormente, que han de tomar las letras, o sea, las incógnitas, de 0 a 9. ¿Listo? Entonces, si nosotros queremos hallar la solución de esta ecuación, pues vamos a utilizar
para que la igualdad sea cierta. Entonces, en el mismo ejemplo que vimos anterior, 3x más 1 es igual a 9 menos x. ¿Qué nos dimos cuenta? Que 2 es la solución. Ya que, si hacemos la multiplicación que hicimos anteriormente, 3 por 2 nos da 8. Uy, esta ecuación me quedó mal aquí. Qué pena. Perdón. 3 por 2 es igual a 6, ¿cierto? Más el 1, pues nos da 7. ¿Qué es el valor? Uy, perdón. ¿Qué es 7? Que es el mismo valor del resultado de 9 menos 2, ¿cierto? O sea que cuando hablemos de, en términos de conceptos, si hablamos de soluciones, son los valores de las incógnitas. ¿Listos? Ahora, grados de una ecuación. Los grados de una ecuación lo hacemos referencia al exponente de la incógnita de su valor. Pues, así como hemos visto hasta el momento, cuando la x, o la variable, perdón, o la incógnita que estamos por hallar, no tiene un exponente superior a 1, o sea, ustedes, aquí no, este es el exponente, el numerito que está acá arriba. Voy a colocarlo como un n. Como un n. Entonces, cuando el exponente es igual a 1, ¿cierto? Pues es lo mismo, si nosotros decimos que x es igual a 1, pues esto siempre es 1, es el mismo número, ¿cierto? Porque no estamos multiplicando por ningún otro número. Si decimos que x está elevado a la 2, pues el número de acá arriba es la potencia, ¿cierto? Y esa potencia o exponente es el grado de la ecuación. Entonces, en este caso del ejemplo, tenemos que la x pues, no está elevada a ninguna potencia. Por eso decimos que la ecuación es de primer grado, sin ni siquiera resolverla. Ahora, pero si vemos gráficamente que hay una función donde una de las variables tiene un exponente superior a 1, como en este caso, vemos que tiene la variable x, x y x. Y como vimos en el ejemplo anterior, estas x siempre van, cuando resolvamos la ecuación, esa x siempre va a ser la misma, ¿cierto? Pero acá está multiplicado en un exponente, o sea que es como si tuviéramos x por x, ¿ya? Pero solamente con ver este tema de este exponente, ya decimos que la ecuación es de segundo grado, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a ver solamente ecuaciones de primer grado. La segunda parte de ecuaciones es la de segundo grado. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta que esto es lo que vamos a ver en la próxima clase. Ahora, cuando hablamos de igualdad, siempre hablamos de equivalencias, perdón. ¿Qué es equivalencia? Cuando un lado es igual al otro, ¿cierto? Entonces, esto mismo también aplica para las ecuaciones. Dos ecuaciones son equivalentes cuando tienen las mismas incógnitas y las mismas soluciones. Eso lo acabamos de probar, que a pesar de que se veían diferentes al lado izquierdo y al lado derecho, o sea, los miembros de la ecuación, pues la solución de la x era igual para los dos, ¿cierto? Entonces, para este término, vamos a utilizar unas formas de simplificar o de solucionar esa ecuación. ¿Listo? Entonces, primero vamos a ver la transposición. La transposición de términos, así suena raro ese término, permite transformar la ecuación en otras equivalentes más sencillas. Y esto lo hacemos fácil, ya lo sabemos hacer, sumando, restando, multiplicando o dividiendo el mismo número en los dos miembros de una ecuación. ¿Qué significa eso? Cuando vimos el caso de que teníamos los x a un lado y solo los números al otro. O sea, sumamos gatos con gatos, perros con perros, pero no mezclados. ¿Listo? Esa es la transposición. Transponer o pasar para un otro lado contrario y dejar los términos que sean iguales para poderlos sumar, restar, multiplicar y dividir fácilmente. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un ejemplo. X es igual a X más A es igual a B.
Entonces, cuando hablamos de la transposición, es lo que hablamos, es lo que llamamos comúnmente como pasar para el otro lado, ¿cierto? Entonces, vemos que en este primer caso, que es el de la suma, ¿cierto? Lo que esté sumando, si hago transposición, al otro lado pasa a restar. Entonces, ejemplo, x más 3 igual a 4. ¿Cómo sería esto? Voy a hacerle la transposición para poder hallar el valor de 3. Entonces, x más 3 es igual a 4. Donde más 3, el 3 está sumando, y si lo paso al lado derecho, al lado contrario, va a pasar a restar. Esto nos daría x es igual a 4 menos 3. Obviamente, como podemos observar, esta fórmula de aquí es mucho más fácil de resolver que esta fórmula que está acá. Porque acá tenemos en un lado una incógnita y en el otro lado un valor que es netamente operable. Entonces esto nos da x es igual a 1. O sea que ya tenemos un término. Cuando hablamos de transponer o transposición, simplemente es el efecto de pasar de un lado al otro. Un segundo, me devuelvo aquí. Transposición. ¿Listo? Ya esto lo sabemos, simplemente es un término para colocarle una formalidad. Entonces, cuando hablemos de transponer la ecuación, pues ya sabemos que los términos los pasamos de un lado al otro, y si está sumando, pues pasa a restar. ¿Alguna duda hasta el momento? No, profe. Dame un segundo que me alborotaron los perros. Bueno, entonces es algo que ya conocemos, ¿cierto? Utilizamos siempre, pero tiene un término, y ese término es transponer. Ahora, así como tenemos el caso de la suma, pues tenemos el caso de la resta. Entonces, lo mismo, lo que está restando en un miembro pasa a sumar al otro miembro. Entonces, como ejemplo, x menos 2 es igual a 3. ¿Esto qué significa? Que el 2 que está acá restando, si hacemos la transposición de términos, este 2 que está restando pasa a sumar al otro lado. 3 más 2. Fácil. Y ya con esto es más fácil de despejar la ecuación porque tenemos términos en igualdad de condiciones. Ahora tenemos x que es igual a 5. Entonces, transposición. Qué pena que sea tan reiterativo con esto. Simplemente es pasar de un lado hacia otro, y si el miembro está sumando, pasa a restar. ¿Listo? En este caso, si está restando, pasa a sumar. Ahora, tenemos el tercer caso. Ya vimos el de la suma y ya vimos el de la resta. Ahora vamos con la multiplicación. Lo que esté multiplicando pasa al otro lado a dividir. ¿Es correcto? Entonces, como ejemplo, 2 multiplicando por x es igual a 6. Vamos a hacer la transposición para dejar los miembros en sus mismos términos. Entonces, el 2 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces tenemos que x es igual a 6 sobre 2. Y obviamente esta ecuación es mucho más fácil de solucionar que la de arriba, porque cada uno de sus lados tiene términos de igual magnitud. Entonces, x es igual. El 2 le sacamos la segunda parte, nos da 1. Y el 6 le sacamos la segunda parte, nos da 3. O sea que x es igual a 3. ¿Listo? Transposición o transponer, como se dice. Ahora, cuarto paso. Ya vimos la suma, la resta, la multiplicación. ¿Qué nos queda? La división. Lo que esté dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. ¿Listo? Entonces, como ejemplo, x sobre 3 es igual a 4. X
Profe, una preguntita, es que no entendí el tercer caso muy bien. Señora, Qué pena. tranquila, Es que no entendí el tercer caso muy bien. me devuelvo. Entonces, el tercer caso, o sea, ya sabemos claramente que indiferentemente el caso, lo que esté al lado izquierdo pasa al lado contrario, al lado derecho, ¿cierto? O sea, si estoy sumando, paso a restar. Si estoy restando, paso a sumar. Pero si estoy multiplicando, paso a dividir. Entonces, en este caso, voy a borrar aquí. La fórmula que queremos despejar o hallar es 2. Ay, qué pena. Listo. Es 2x, que es lo mismo que decir 2 por x, ¿cierto? Es igual a 6. Entonces, cuando hacemos la transposición, la idea es que en un lado dejemos los componentes que sean iguales, o sea, que tengan las mismas formas, o sea, las manzanas, o sea, las x o las y, y en otro lado dejemos los otros componentes. Entonces, en este caso tenemos dos tipos de componentes. Uno de valores incógnitos con x y otros que son numeritos. Entonces, vamos a dejar al lado izquierdo los valores de las x, lo dejamos solito, y este 2 que va a pasar al otro lado, como en este momento él está multiplicando, si lo paso al otro lado, pasa a dividir. O sea que esto nos quedaría x es igual a el mismo 6, pero paso el 2 a dividir. Y aquí, en este momento, pues ya podemos, es más fácil solucionar la ecuación porque pues 6 sobre 2 lo podemos meter a una calculadora o simplemente hallar los fraccionarios. Le sacamos la segunda parte a 2, que esto nos da 1. Le sacamos la segunda parte a 6, que nos da 3. Y 3 sobre 1, pues ya sabemos que es igual al mismo 3. ¿Sí te quedó claro la explicación de por qué pasa a dividir? Sí, profe, gracias. Listo. Entonces simplemente es lo que el operando que esté en ese momento, cuando paso el miembro contrario, lo paso a lo contrario. Entonces, multiplicando pasa a dividir, sumando pasa a restar. Ahora, el cuarto caso es la división. El cuarto caso de la división es que si pasamos de un miembro a otro, pues lo que esté dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, con este ejemplo tenemos x sobre 3 es igual a 4. Vamos a hacer transposición para dejar los números a un lado y las variables al otro. Entonces, este numerito que está acá, que está dividiendo, lo vamos a pasar a este lado de acá a multiplicar. ¿Esto qué nos quedaría? X es igual a 4 por 3. Y obviamente esta fórmula es mucho más fácil de despejar que esta. ¿Cuánto nos da x es igual a 4 por 3? Esto nos da x es igual a 12. ¿Ya? Entonces, transposición simple. Lo que esté al lado contrario, perdón, lo que vayamos a pasar al lado contrario, lo pasamos. Marcelo, agáchate con Marcelo. Listo. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿Listo? Lo que está sumando pasa a restar. Lo que esté restando pasa a sumar. O sea, siempre la variable al final, a la transposición, luego lo que hacemos es pasarlo al lado contrario del operando. ¿Listo? Regálame un segundo, por favor.
Bueno, continuamos. Entonces, ya con este caso, pues la resolución de las ecuaciones sencillas o simples, ¿cierto? Lo utilizamos es que para que una ecuación que sea de difícil resolución, al transponerlo, nos queden una o dos o tres fácil, perdón, una o dos ecuaciones simples mucho más fáciles de resolver, que simplemente sea sumar términos de la misma magnitud, restar términos de la misma magnitud, multiplicar o dividir. ¿Listo? Entonces, el primer paso a paso para transformar una ecuación sencilla es, realmente son dos. El primero son reducir los miembros, ¿cierto? Y transponer los miembros, que fue lo que hicimos ahorita. ¿Qué es reducir? Sumar o restar o multiplicar o dividir los miembros del mismo tipo. Sumamos todos los x, restamos todos los x, multiplicamos los x, dividimos todos los x. En el caso de una variable, de una ecuación, de una variable es única que llamaba x, ¿cierto? Transponer los términos, pues simplemente es pasar de un lado al otro para que ellos queden en la misma igualdad de términos. ¿Listo? Entonces, como ejemplo, ¿qué vamos a ver como ejemplo? ¿Cómo? Dame un segundo, por favor. Bueno, continuamos, qué pena. Entonces, para la resolución de ecuaciones, ¿cierto? Tenemos dos paso a paso o dos estrategias que son la reducción de los miembros, ¿cierto? Que es volverlos más pequeños para que sean más fáciles de operar. Y transposición, que fue lo que acabamos de ver anteriormente, que la transposición no es más sino pasar de un lado al otro para que los términos queden en igual de magnitud. Entonces, como ejemplo, vamos a hacer una ecuación, 2x menos 1 más 3x es igual a x menos 7. Acá tenemos una igualdad, ¿cierto? Ya sabemos que tenemos los términos del lado izquierdo y los términos del lado derecho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Transponer. Para dejar en un lado los x y en otro lado los números, ¿cierto? Entonces, primer paso al transponer, yo simplemente lo que hago es que paso. Voy a dejar al lado izquierdo los x. Entonces, 2x se me queda. El menos 1 que está aquí, lo voy a pasar al otro lado. Y como está negativo, pasa a sumar. Él está restando en ese momentico. Lo vamos a pasar al lado derecho a sumar. El 3x se queda. Entonces, esto nos queda acá 3x. Ahora, el x que está al lado derecho está sumando, es un x positivo. Lo vamos a pasar al lado izquierdo a restar. Entonces, eso queda menos x. Es igual, ya tenemos todos los x al lado izquierdo, a 7, que estaba ya al lado derecho, y el 1 negativo, el 1 que estaba restando, lo pasamos a sumar al lado derecho. Entonces, eso nos queda 7 más 1. En este momentico ya hicimos la transposición, o lo transponimos, para que quedara en un lado todas las variables o las incógnitas y en otro lado los números. Ahora, vamos a utilizar la segunda estrategia, reducción. ¿Qué es reducción? Pues simplemente, como ya tengo valores de la misma magnitud, ya los puedo operar. Entonces, estas X pueden ser vacas, pueden ser perros, pueden ser naranjas. Entonces, ya puedo sumar las mismas magnitudes. ¿Cuánto nos da 2x más 3x menos x? Pues 2 más 3 nos da 5x,
menos x, menos una x, nos da 4x. Al lado derecho, 7 más 1, pues es un valor numérico, esto nos da 8. ¿Cierto? Ahí utilizamos la reducción, que fue la operación de los componentes o los miembros de una ecuación en la misma magnitud. Seguimos. Vamos a darle otra vez transposición. ¿Por qué? Porque yo puedo separar esto. Ya sabemos que 4x es lo mismo que decir 4 multiplicado por x, que es igual a 8. Entonces vamos a transponer para dejar las magnitudes a un lado y los números al otro. Entonces tenemos que el 4 que está multiplicando en este caso, al transponerlo, pasa a dividir. Esto nos quedaría x es igual a ¿qué? A 8 sobre 4. Esto es una fracción de fácil solución. Lo podemos sacar la cuarta parte a 4. Esto nos da 1. Y la cuarta parte a 8 nos da 2. Significa que x es igual a 2. ¿Ya? Esta es la forma con la que nosotros, o los pasos para hallar la solución en una ecuación sencilla o en una ecuación simple. ¿Listo? O sea que solamente vamos a utilizar transponer y reducir. Es algo que ya veníamos haciendo, simplemente pues que en términos de conceptos es muy bueno saberlo. Transponer de un lado para otro para que los términos queden en las mismas magnitudes y reducir, que es sumar, restar, dividir o multiplicar, o sea, operar las magnitudes en los mismos términos. ¿Preguntas o dudas hasta el momento? No, señor. Listo. Entonces, No, profe. continuamos. Perdón. En matemáticas siempre vamos a emplear el igual, ¿cierto? Por ejemplo, para expresar representaciones que sean reflejos de algo cotidiano, ¿cierto? Siempre cuando, digamos, utilizamos las matemáticas, al final el objetivo es poder hallar una incógnita o varias incógnitas. Ese es el objetivo de generar una solución a una ecuación. Entonces, ¿cómo sería una ecuación en algo cotidiano? Primer ejemplo. Gasté 35 pesos en el supermercado y me quedaron 20. ¿Qué significa esto? Que si la persona fue al supermercado, compró X objetos, se gastó 35, o sea, pagó 35, y en su bolsillo le quedaron 20, yo podría decir, bueno, ¿y cuánto plata tenía esa persona antes de entrar? Entonces, esto lo podemos transponer a una forma de ecuación de la siguiente forma, donde decimos que X, plata que yo tenía al inicio, le resto los 35 que me acabé de gastar, me quedan igual a 20. Entonces, esto lo podemos solucionar muy fácilmente con el objetivo de hallar el valor de la incógnita, en este caso la X. Transposición. Pasamos lo que esté sumando o restando al lado contrario. Entonces, acá el 35 Profe. está... Señora. Profe, disculpe, repítamelo otra vez porque se me le fue la voz y no le escuché lo que decía. Ah, listo, ok. Las ecuaciones las tenemos en forma cotidiana, o sea, ahí no es solamente matemáticas para en el salón de clase, sino que digamos que las ecuaciones son la forma de representar problemáticas cotidianas, en muchas veces, en muchas ocasiones, de una sola variable, de 2 variables, 3 variables. Entonces, vamos a colocar unos ejemplos de lo que vimos anteriormente. Entonces, gasto 35 pesos en el supermercado y me quedaron 20. ¿Qué significa eso? Que yo antes de entrar al supermercado tenía un dinero que no sabemos cuánto, gasté 35 y al salir me quedaron 20. ¿Cómo represento yo eso en una ecuación? Tenía un dinero llamado X, que es la incógnita, ¿cierto? Le resté 35. Uy, está muy grande esa resta. Le resté 35 pesos
y me quedaron 20 pesos. Necesito saber cuánto dinero tenía antes de entrar al supermercado. Entonces esta ecuación la podemos solucionar y ya sabemos que tenemos la reducción y la transposición. Entonces en este caso, en un miembro, o sea, al lado izquierdo tenemos X y tenemos 35. ¿Eso lo podemos restar? No, porque X es una variable con una magnitud y 35 es un número. Entonces lo que hacemos es que vamos a transponer para dejar las magnitudes en los mismos lados. Esto lo simplificamos haciendo que X quede solo al lado izquierdo y el 35 que está restando pasa al lado derecho a sumar. Dejamos el 20 tal cual como estaba y el 35 pasó a sumar, ¿cierto? Ahora, ya podemos aplicar la reducción, porque cada uno de sus miembros al lado izquierdo tiene la misma magnitud. Los X están solitos y el 20 con 35 sí lo puedo sumar. Esto nos da 55. Y con esto hallamos la solución a esa ecuación. ¿Qué significa? Que yo antes de entrar al supermercado tenía 55 pesos, gasté 35 y me quedaron 20. ¿Ya? Esto es un ejemplo o un reflejo de algo cotidiano con el tema de ecuaciones. Ahora, dentro de 5 años, otro ejemplo, dentro de 5 años tendré la edad de 42 años. ¿Qué significa eso? Que hoy tengo una edad que en la premisa no la conozco. Y estoy diciendo que si le sumo 5 años, el día de mañana tendré 42 años. Entonces, lo mismo. Transposición y reducción. ¿Puedo reducir esto en este momento? No. Porque son magnitudes diferentes. Entonces necesito hacer la transposición. La transposición. Lo que está sumando un lado, primer caso, lo pasamos al lado derecho a restar. Entonces, esto nos quedaría Y es igual a 42 menos 5. Y ya podemos aplicar la reducción porque cada uno de los lados tiene magnitudes iguales. Entonces, Y es igual a 42 menos 5. ¿Cuánto nos da esto? 37. 37. Es correcto. O sea que 37 es la edad que la persona tiene hoy. Que si le suma 5, le da 42. ¿Ya? Eso es un ejemplo de ecuaciones en la cotidianidad. Ahora, un poco más complejo. ¿Cuál será el valor de X? Ya no están diciendo cuál es la incógnita. ¿Cuál es el valor de X en un rectángulo, ¿cierto? Rectángulo, voy a dejarlo por acá, al lado izquierdo. Que tiene por medidas X más 2 de ancho. X más 2 de ancho. Y de largo tiene X más 3. Un segundito. Listo. Y dice que el perímetro de ese rectángulo es de 42. Entonces, ¿qué nos están pidiendo hallar? Los valores de las X para saber cada uno de sus lados cuál es el valor que dando el resultado, ya sea del área, ¿cierto? El área del rectángulo, porque es una figura en 2 dimensiones, no podemos sacar volumen, el área, nos da 42. Entonces, ¿cuál es la fórmula del área de un rectángulo? El área del rectángulo lo hallamos con el largo por el ancho, ¿cierto? Pero si queremos sacar el perímetro, perdón, lo multiplicamos por 2. Entonces, la función la tenemos aquí escrita. 2x más 2 más 2x más 3 es igual a 42. Entonces, vamos a despejar esta función. Vamos a despejar esta función. Recuerden, en una ecuación, siempre tiene prioridad la multiplicación y la división sobre la resta y la multiplicación. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Voy a borrar acá todo esto para que sea más largo. Que 2 está multiplicando a todo lo de que está dentro del paréntesis, tanto X como 2, ¿cierto?
Pero yo el X no lo puedo sumar a 2 porque son magnitudes diferentes. Entonces vamos a despejar. Esto me daría 2 multiplicado por lo de adentro. Primero lo multiplico por la X. 2X. Ahora sumo 2 multiplicado por el 2. Esto nos da 4. Entonces esto es igual a 2X más 4. ¿Cierto? Sigo sumando. Ya me voy para el lado de acá. 2 por lo que está adentro. 2X, ¿cierto? 2 por X. Más, sigo sumando, 2 por 3. Esto nos da 6. Es igual a 42. Ahí lo único que hicimos fue despejar o reducir los paréntesis, ¿cierto? Ahora, vamos a hallar la ecuación. Tenemos variable X y tenemos variable X. Tenemos número 4, tenemos número 6 y número 42. Vamos a hacer la transposición o transponer para que en un lado quede una magnitud y en la otro lado quede la otra magnitud. ¿Esto qué nos dice? Vamos a dejar los X en el lado izquierdo y los números al lado derecho. Esto nos da 2X, lo dejamos tal cual como está. El más 4 está sumando, lo vamos a pasar al otro lado a restar, ¿cierto? Voy a cambiar aquí el color del lápiz. El otro más 2X sigue igual, no se va, se queda. El más 6 está sumando, pasa a restar al otro lado. Entonces lo dejamos, ya no tengo más X, hago la igualdad. El 42 lo dejo donde está. Entonces, llegó el más 4 que estaba sumando, llega a restar. Y el 6 que estaba sumando, perdón, me equivoqué, qué pena. Menos 4. Y llega el 6 que estaba sumando y también llega a restar. Entonces ya tenemos una magnitud de las X a un lado y una magnitud numérica al otro lado. O sea que ya podemos aplicar reducción. 2X más 2X, pues, es una suma 4X. Como si estuviéramos diciendo 2 manzanas más 2 manzanas, 4 manzanas. Es igual a 42 menos 4 menos 6, ¿cierto? Acuérdense, siempre la prioridad son las multiplicaciones y las divisiones, pero como acá no hay ni multiplicación ni división, la suma y la resta yo la puedo hacer en cualquier orden, porque el orden de los sumandos no altera el resultado. ¿Listo? Hasta esa parte, hasta ahí lo tenemos claro. Entonces, 42 menos 4, esto nos da 38. Y 38 menos 6 nos da 32. ¿Listo? Ahora, tenemos una ecuación 4x igual a 32, mucho más fácil de ver y observar que la fórmula original o inicial. Entonces, en este caso, vamos a aplicar la transposición para dejar los x a un lado y las magnitudes numéricas a uno solo. Entonces, voy a seguir acá arriba. El 4 que está multiplicando lo paso a dividir. Esto nos queda x es igual a 32. Lo dejamos quieto como estaba. Y el 4 que está multiplicando fue a dividir. 32 sobre 4. Entonces ya tenemos unas magnitudes que se pueden operar. ¿Qué significa eso? Que al lado izquierdo donde tengo el x, lo dejamos quieto, y acá tengo una fracción que podemos simplemente solucionar, donde el 4 lo dividimos sobre 4 nos da 1, y el 32 al dividirlo sobre 4 nos da 8, y 8 sobre 1 es igual a 8. O sea que tenemos que el valor de la x es igual a 8. ¿Ya? O sea que ¿cómo se puede llamar? Una función, ¿cierto? De la cotidianidad, la podemos expresar en una fórmula o en una función, cuyo caso podemos resolver donde tenemos que x es la incógnita a resolver y tenemos un valor. Ya si multiplicamos 8 en la fórmula original, voy a borrar aquí todo esto. Si multiplicamos y despejamos el valor de 8, esto nos daría
8 más 2 es igual a 10, ¿cierto? 8 más 3 es igual a 11. Entonces vamos a despejar la fórmula. 8 más 2 es igual a 10. Multiplicado por 2 nos da 20. 20. 8 más 3 es 11. Multiplicado por 2, 11 nos da 22. Y 22 por 22 más 20 es igual a 42. O sea que el valor de la X sí es 8 para esta ecuación o fórmula. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas hasta el momento? No, profe. ¿Listo? Entonces, No, profe, siga. asimismo podemos reflejar algo cotidiano, pero no solamente con una sola variable, sino con más variables. Entonces, por ejemplo, Jaime compra en la panadería 7 panes y un pedazo de pastel de manzana. Él paga 4.90 pesos. ¿Cuánto le costó el pan? Ojo, acá tenemos dos variables. Una llamada pan y otra llamada pastel. Al pan le colocamos X y al pastel lo colocamos Y. O sea que si lo quiero formular, digo que 7 panes, o sea, 7 multiplicado por X, que es el valor del pan, sumándole el valor de un pedazo de pastel por Y, nos da 4.90. 4.9. ¿Listo? Entonces, esas ecuaciones, obviamente estas son las ecuaciones que vamos a ver en la otra clase, que son ya más de dos variables o de dos potencias. Son el tipo de ecuaciones que podemos resolver en una cotidianidad. Hay valores, hay posibles valores que puede tomar el X y puede tomar el Y, para que al multiplicarlo por 7 y multiplicarlo por lo 1, y ese resultado sumarlos, nos dé 4.9. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer unos ejemplos para trabajar el día a día. Bueno, un segundo. Listo. Y dice, vamos a determinar el valor de X en la ecuación 7X menos 8 es igual a 3X. Vamos a hacerla aquí entre todos. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién la quiere ir haciendo? Yo la voy escribiendo. ¿Quién dijo yo? Bueno, entonces vamos a llamar al azar para que participemos. A ver, María Cristina Gómez, ¿se encuentra? Sí, profe. Hola, doña María, ¿cómo está? Bien, profe. Bueno, vamos a hacer esta ecuación entre todos. Usted me va diciendo y nosotros le vamos ayudando. ¿Listo? Sí. Entonces, antes de empezar, ya sabemos que los dos pasos para resolver una ecuación son la transposición o el transponer y reducir. El transponer simplemente es pasar de un lado para otro, y si lo que está a un lado está sumando, pasa a restar, ¿cierto? Bueno, y la reducción es la suma, la resta, la multiplicación, la división de números que sean de la misma magnitud. O sea, vamos a sumar X con X, restamos Y con Y, o sumamos números con números. ¿Listo? Entonces, tenemos 7X menos 8 es igual a 3X. A 3X. ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Vamos a transponer o vamos a reducir? Entonces, yo le voy a decir lo que yo entendí como yo haría. Tranquila. Bueno, entonces yo haría el 7 que está restando, lo paso a sumar, ¿verdad? Voy a ir escribiendo lo que me va diciendo. Repítame otra vez, por favor. El 7 que está restando, lo paso a sumar. No, pero ahí no hay ningún 7 que está restando. El 8, diga. Es un 8. Ay, el 8. Es un 8. Es un 8. El 8. Ok. Entonces, el 7 está multiplicando. Entonces, voy a ir escribiendo lo que me está diciendo. 7 por X es igual. Pasé el 8 al otro lado, entonces esto me quedó 3X
más que estaba sumando. Profe, ahí, disculpe, ¿es 7 por X o 7X nomás? Es lo mismo, 7 por X o 7X es la misma. Acuerden que es como yo tuviera una multiplicación acá. Ah, ya, listo. ¿Listo? Ah, no es 7X, no es, es 7. Es lo mismo, 7X o 7 por X es lo mismo. O sea, un número llamado 7 está multiplicando X. Sí, bueno, entonces, ese 7 pasa a dividir. Pero venga, vamos por partes. Primero pasamos el 8 al otro lado, ¿cierto? El 8 sí. Listo. ¿Esto cómo se llama? ¿Transponer o reducir? Transposición no, eso es transponer. Es correcto, listo. Entonces vamos a marcar. El primer paso fue transponer, ¿cierto? Sí, Nos queda como resultado 7X es igual 7X. a 3X más 8. ¿Listo? Ahora, seguimos. Sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a transponer o a reducir en el segundo paso? Bueno, ahí vamos a reducir. ¿Qué vamos a reducir? Acuerda que para poder reducir, yo tengo que sumar, restar, multiplicar o dividir componentes de la misma magnitud. Y en este momento, acá a este lado tengo X y al lado derecho tengo X y también tengo números. Sigue transponiendo, profe. Sigue transponiendo. Hay que seguir transponiendo, doña María. Porque usted 3X más 8 no lo puede sumar todavía. Ah, sí. Entonces si vamos a hacer transposición ahí a 7X es igual a 3X, ¿qué paso para un lado y qué dejo para el otro? A ver, el 8 lo paso para el 8 que está, el 8 lo paso allá, lo paso al otro lado. Ya lo pasamos. Ya estamos acá en el primer paso, que es 7X, que está solito en este momento, es igual a 3X más 8. X más 8. Ahora, profe, ¿le puede ayudar? ¿Listo? Pues para saber si estoy bien. Sí, porque yo estoy como maligna. ¿Se pasaría el 3X para el otro lado a restar? Es con correcto. El 7X. Entonces, segundo paso, hacemos transposición, seguimos haciendo transposición y dejamos el 7X igual como estaba y el 3X que estaba sumando pasa a restar. ¿Ya? O sea que ya nos quedó al lado del igual solo el 8. Tercer paso, doña María, ¿qué vamos a hacer ahorita? ¿Transponer o reducir? No, tenemos que reducir. Ahora, ahí sí tenemos que reducir. Exacto. ¿Por qué reducimos? Porque tenemos igual magnitud. Igual magnitud. Ya tenemos todos X, 7X y 3X. Listo. Entonces, vamos a reducir. ¿Cuánto nos da 7X menos 3X? 4X. Profe, o sea, uno reduce, allí le saca nomás o sea, yo digo así, ¿no? La mitad de 8, 2. No. Vamos o sea, estamos al lado izquierdo primero. Si tenemos vamos a reducir las X. 7X es igual a, 7X menos 3X. Haga de cuenta que en vez de X estuviéramos diciendo manzanas. 7 manzanas menos 3 manzanas. ¿Cuántas manzanas nos quedan? 4. 4 manzanas. 4. Entonces 7X menos 3X es igual a 4X. A 4X. Exacto. Igual, el 8, pues como no tenemos con qué sumarlo ni nada ni restarlo, pues lo dejamos igual. Queda 8. Baja el 8. ¿Listo? Ahora, ya nos quedó 4X es igual a 8. Cuarto paso, ¿transponemos o reducimos? Reducir. Transponemos. No podemos reducir porque en este momento tenemos 4, que es una magnitud, y X otra. Entonces ahí nos toca transponer. ¿Ya? Para dejar la X solita. ¿Ya? A dividir. A 8 sobre 4. Entonces 8 dividido entre 4. Porque el 4 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces 8 dividido entre 4 me da 2. 8 dividido entre Entonces el valor de X es 2. O sea que el quinto paso, ¿cuál es? ¿Transponer o reducir? Ayer yo reduzco, porque si ya despejé la X,
Es Entonces, correcto. allí, Es correcto. ¿verdad? El quinto paso Ya es está. reducir. Entonces ya la X está solita. Y 8 sobre 4 es un número que ya puedo operar. Sí. 8 sobre 4 es igual a 2. ¿Ya? O sea que la X vale 2. O sea que la X vale 2. Entonces vamos a probarla. Si X nos vale 2, significa que 7 por 2 Por 2, 14. menos 8 7 por 2, es igual a 3 a por 3. 2. Entonces vamos a resolver. 7 por 2, 14. 14 menos 8. Menos 8 es igual a 6. A 6. ¿Cuánto nos da 14 menos 8? 14 menos 8, 6. 6 es igual a 6. Significa que la equivalencia nos quedó bien. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, muchas gracias, doña María. Bueno, profe. Vamos a hacer otro ejercicio. ¿Claro hasta el momento? ¿Alguna duda? Vamos resolviéndola entre todos. 2x más 4 es igual a 7x más 2. ¿Quién quiere hacer este ejercicio? ¿Voluntarios? Bueno, entonces vamos a llamar a la lista en forma aleatoria. Jonathan David Enrique Estrada, ¿se encuentra? Jonathan David Enrique, ¿se encuentra? No está. Francisco Checa. Tampoco. Kevin Trujillo. Sí, profe, buenos días. Hola, Kevin, ¿cómo estás? Profe, sino que a mí se me dificulta harto, la verdad. No, tranquilo, vamos a hacerlo entre todos. Todos te vamos a ayudar. No hay problema. Listo, Kevin. Entonces tenemos la ecuación 2x más 4 es igual a 7x más 2. Entonces ya sabemos que solamente tenemos dos pasos para resolver. O transponemos o reducimos. ¿Listo? Los compañeros que quieran ayudar a Kevin, no hay problema. Entonces, ¿cuál va a ser el primer paso? ¿Transponer o reducir? Transponer. 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 No, aquí se equivocaron todos. Reducir, Ah, no, reducir. ¿Qué reducir? Reducimos. Pero desarrollar lo que está en el paréntesis. no, sí. Vamos a despejar. Primero vamos a despejar ese paréntesis para poder tener los componentes separaditos. Entonces, el 2 está multiplicando tanto al x como al 4, ¿cierto? Entonces esto nos quedaría 2x más 2 por 4, que nos da 8, es igual a 7x más 2. Entonces digamos que el primer truco siempre es tratar de volar todos los paréntesis para que no estén por ahí, digamos, porque es que después dividir por un paréntesis es mucho más complejo. ¿Listo? Ahora, ya tenemos despejada la función 2x más 8 es igual a 7x más 2. ¿Cuál sería el segundo paso? ¿Transponemos o reducimos? Ya. Transponer. Ahí vamos a transponer. El segundo paso, transponer, ¿para qué? Para dejar a un lado las X o las incógnitas y en otro lado los números, ¿cierto? Entonces, el 2X que está aquí lo dejamos quietico. El 8 que está sumando lo pasamos para el otro lado a restar. Y este 7X que está al lado al contrario, que está sumando, es un positivo, lo pasamos a restar. Entonces, menos 7X. Ya están todos los X, entonces igualo. El 2 que estaba acá lo dejamos quietico. Y el 8 que estaba sumando lo pasamos a restar. Esto nos da menos 8.
¿Listo? Ya tenemos en el segundo paso una ecuación traspuesta. ¿Listo? Ahora, tercer paso. Menos 5x igual. Tercer paso, ¿reducimos o transponemos? Reducimos. Ya tenemos... ¿Se sigue reduciendo? Ya vamos a reducir, profe. Reducimos. Listo, Kevin. Ya vamos a reducir porque ya tenemos valores de x que podemos sumar o restar, o sea, los podemos operar y tenemos valores numéricos que podemos también operar. Entonces, el tercer paso es la reducción. Quedaría menos 5x. ¿Esto que nos igual da? Menos 4. Menos Menos 6. Menos 5x igual a menos 6. Entonces, esto nos da menos 5x igual. es igual a menos 6. ¿Listo? Y ahí el O sea 5 que está multiplicando a la x lo paso a dividir pero con el signo negativo. Vamos por partes. Cuarto paso. Esta ecuación que nos quedó, 5x negativo es igual a 6 negativo, ¿vamos a reducirla o transponerla? Transponer. Transponer. Vamos a transponer, porque es que reducir no puedo, porque 5 no lo puedo multiplicar por la x. ¿Listo? Entonces vamos a transponer. Entonces, el 5 que está multiplicando aquí a la x, lo vamos a pasar a dividir al otro lado. Esto nos queda, el x lo dejamos aquí quietico y nos queda x es igual a menos 6 sobre menos 5. Sí. ¿Ya? Esta ecuación la vamos a transponer o la vamos a reducir? ¿Transponer? Que ahí ya no hay nada que correr porque ya los x están a Ahí un toca lado. reducir, Ahí reducirlo. Ahí ya toca reducir. Entonces ahí Profe, ya... pero el menos 5 que pasa al otro lado no pasa positivo. No, porque es que el menos 5 está multiplicando. O sea, este signo de aquí no significa que le esté restando al x, le está multiplicando. Entonces pasa a dividir con su signo tal cual. ¿Ya? Entonces, tenemos que x es igual a menos 6 menos 5, es lo mismo que decir x igual a 6 sobre 5. Porque ya sabemos que menos por menos es igual a más, ¿cierto? Ahora, este número pues obviamente es un fraccionario, no lo podemos dividir como los otros, entonces ya usamos calculadora. ¿Cuánto nos da 6 sobre 5? 1.2. Entonces esto nos da x es igual a 1.2. ¿No? Esa es la solución de esta ecuación. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Listo, profe. Bueno. Tercer ejemplo. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? ¿Vamos bien? En esa me confundí, pero sí, ya la entendí. Bueno, entonces vamos a hacer una más compleja, pero digamos que Oye, profe. Compleja no es tanto en dificultad, sino más larga, porque tiene más componentes. Pero digamos que los pasos siempre son los mismos. Transponer y reducir. Siempre es lo mismo. Entonces, ¿quién dijo yo? Profe, le hago yo, Andrés Guerrero. Listo, Andrés. Vamos a empezar. Entonces, primer paso. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso, pues, multiplico el paréntesis, entonces me quedaría 4 por 5, Listo. 20x. El primer paso vamos a desaparecer los paréntesis, ¿cierto? Exacto. Sí. Listo. Entonces, 4 por 5 x que nos... X. Voy a escribirlo de una vez porque como es el más larguito, entonces... Sí, 20x, profe. 20x menos 4 por 2, 8. 20x menos 8. 20x menos 8, es correcto. Ahora el siguiente paréntesis. 3 por 6, 18. 18. Uh-huh. Y 3 por 9, 27x.
Pero como acá está Men- restando, esto queda restando. Entonces Restando, queda sí. 27x. Ujú. Igual, y hago lo mismo al otro lado. Primero el Sí, paréntesis, 6 por 4, 24x, 24x más dividido 6 por 9, 63, 63 sumando menos 15x. menos 15x. Listo. Entonces ya tenemos aquí la ecuación despejada, o sea, ya cogimos los paréntesis y los desaparecimos, ¿cierto? Y tenemos que en la ecuación tenemos 20x, 27x restando, 24x positivo y 15x. Entonces, segundo paso, ¿transponemos o reducimos? Transponemos las x, profe. Listo, entonces segundo paso vamos a transponer. Regálame un Todo segundo, que tenga x. regálame un segundo, por favor, no van a colgar. Un segundito. Aquí en el... Andrés, ve Andrés, una cosita. Cuéntamelo. Verás, ¿no? 6 por 4, 24, ¿no? Y 6 por 9 no da 54. Sí, eso también iba a decir yo. Sí. Bueno. Sí, hay que... Sí, claro, es 6 por 9, 40, 54. 54. Claro, porque Sí, lo sumó. sí, sí, claro. Ajá. Sí, sí, entonces hay que hacer esa corrección, tienes toda la razón. Hay que decirle al profe ahora. Pero el profe también comió cuento. Sí. Regresarnos a segundo de Listo. primaria. Entonces continuamos. Bueno, entonces... Profe, una cosita. Ajá. Es que me equivoqué y 6 por 9 es 54, no 63, me equivoqué. Por eso le dejé el puntico aquí para ver si tenían en cuenta. Sí, sí. Ojo con esto, o sea, son temas muy sencillos, pero nos tendemos a equivocar por la rapidez. Entonces, 6 por 9, 54. 54. ¿Ya? 54 solito, es un número, no tiene X, ¿listo? Menos 15X. Ahora, vamos a hacer el segundo paso que es transponer, ¿es correcto? Sí, profe. Entonces, Cogemos vamos las X a un lado. Las X al lado, vamos a utilizar el lado izquierdo para las X, entonces, ¿me dictas, por favor? Al lado izquierdo sería 20X. 20X. Ajá. Este está sumando más, pasaría a restar menos 24X. Ajá, este lo pasamos al otro lado, ahorita lo utilizamos. Y el otro que está restando, que es el 15X, lo pasamos a sumar. Dejemos primero, o sea, los que están al lado izquierdo, dejémoslos primero quieticos y después pasamos los del lado contrario. Entonces, 20X, ¿cierto? Estos dos los vamos a pasar, o sea que nos queda menos 27X. Estaba simplificando. 20X igual sería entonces. Ajá. Y el 24X que está sumando lo vamos a pasar a restar, ¿cierto? Sí, pero 27 escribió, profe. Es que el 27 está acá arriba, míralo. Ay. Hace parte de la primera ecuación. Ah, no, sí, es que estaba confundido. Sí. Ese queda quietico con el signo, el 27, ¿no, profe? Es correcto, ese queda quietico. Entonces, 24X pasa a restar, ¿cierto? Y el 15X que también tenemos acá al lado derecho, lo pasamos al lado contrario, pasa a sumar. Más 15. Pasa a sumar. Ajá. Ya con esto ya dejamos todos los X a un lado. Ahora pasemos los números para el otro lado. Dejamos primero los que ya estaban quietos, que es el 54, ¿cierto? No tenemos 54. más números. Ahora,
más 8 porque está negativo, pasaría a sumar. Es correcto, más 8. Y menos 18 porque está positivo y pasaría a restar. Es correcto, menos 18. Entonces tenemos 20x menos 27x menos 24x más 15x igual a 54 más 8 menos 18. Ya tenemos las x. Hago las operaciones. Entonces, 20 menos 27. Pero, un momento. Entonces, tercer paso. ¿Transponemos o reducimos? ¿Reducir? Reducimos. Reducimos. Ya podemos operar porque ya tenemos x y ya tenemos los números. ¿Listo? Entonces, vamos a reducir primero el lado izquierdo. ¿Cuánto nos da 20x menos 27x menos 24 más 15? Menos 46x. Bueno, entonces dice así. 20x menos 27 nos da menos 7, ¿cierto? Menos 7x. Menos 24 nos da menos 31, porque negativo con negativo se suma, ¿cierto? Menos 31. Ahora, menos 31 más 15, ¿cuánto nos da? Menos 31 más 15, menos 16. 20 menos 27 nos da 7, negativo. 7 negativo menos 24, los dos 7 se suman, esto nos da 31. Y 31 negativo más 15 positivo nos da 16. O sea que el lado izquierdo nos da menos 16x. ¿Es correcto? Repita ese pedacito, profe. ¿Cómo, perdón? Se le fue la voz. Repita ese pedacito ahí. Bueno, va a repetir. Menos 16. Entonces, tenemos 20 menos 27x. Esto nos da menos 7x. ¿Cierto? Correcto. 20 menos 27x nos da menos 7x. Y este menos 7x menos 24x, pues los dos son negativos, se suman, ¿cierto? 31x. Esto nos da 31x, pero sigue siendo negativo, ¿cierto? Y este 31x le sumo los 15x, ahora sí ya restamos, y esto nos da 16x, pero negativos. Menos 31 más 15 nos da menos 16. Lo pueden comprobar ahí en la calculadora. Menos 7 menos 24 nos da 31. Más 15 menos 16. Si esto lo queremos hacer utilizando el plano cartesiano como para comprobar, voy a utilizar aquí este pedazo de acá abajo. Tenemos la recta numérica. No más. Donde aquí tengo 0. Él nos está diciendo, tenemos 20. Y a estos 20 le va a quitar 27. O sea que le quito los mismos 20 más 7 más. Quedo acá en menos 7. ¿Cierto? Esto es 27 negativo y esto es 20 positivo. Ahora, dice que le quite menos 24 más. Entonces le sigo quitando 24 más. Y como le quito 24 y estoy siguiendo al lado negativo, pues esto nos queda 24 negativo menos 7. O sea, lo estoy sumando porque los dos son negativos. Eso nos queda menos 31. Y a estos menos 31 le digo que le sumo 15. Pero como el 15 es positivo, le sumo 15. O sea, que me devuelvo en la recta. 15 positivo. O sea, a este 31 negativo le quito 15. ¿Y esto qué nos da? Menos 16. ¿Listo? ¿Dudas hasta el momento? ¿Preguntas? Ahí la verdad me enredé más, profe. Bueno, como ustedes ya tienen, digamos, hicimos la transposición, ¿cierto? Ya tienen todos los X a un lado.
y ya tienen todas los números al otro lado. Es como si estuviéramos diciendo 20 manzanas menos 27 manzanas menos 24 manzanas más 15 manzanas. Entonces vamos a sumar. Acuérdense que en la suma o en la resta, el orden de los sumandos no altera el resultado. Entonces yo puedo sumar primero este con este, o después este con este. O sea, no importa el orden, siempre va a ser lo mismo. ¿Listo? Cuando sea suma o resta. ¿Listo? Entonces, vamos a sumar primero los positivos, para no confundirnos. Positivos tenemos 20 y tenemos 15. Esto nos da 35x positivos. ¿Listo? Ahora sumemos los negativos. Menos 27 menos 24. ¿Eso cuánto nos da? 27 menos 24. Menos 51. Menos 51, es correcto. Menos 51. Entonces, ahora tenemos una resta mucho más fácil de ver. 35x menos 51x. ¿Cuánto nos da esto? 35 menos 51. ¿Qué nos da eso? Menos 16. Menos 16. ¿Por qué nos dio lo mismo? Porque el orden de los sumandos no altera el resultado. Cuando tengamos una suma o una resta, lo podemos hacer en cualquier orden y siempre nos va a dar lo mismo. Menos 16. ¿Listo? ¿Qué pasa si lo hemos hecho al contrario? Pues lo mismo. Voy a hacerlo al contrario un momento. Voy a sumar primero los negativos y después le restamos, le sumamos los positivos. Entonces, menos 27x menos 24x, esto nos da menos 51x. ¿Cierto? Ahora los positivos. 20x más 15x nos da 35x. Menos 51 más 35, ¿cuánto nos da? Nos da menos 16x. El resultado es lo mismo. ¿Listo? Entonces, el orden de los sumandos no altera el resultado. ¿Pero por qué podemos sumar y restar? Porque como ya hicimos la transposición, dejamos los términos en igual condición a un lado, donde ya podemos operarlos. ¿Listo? O sea que el segundo paso en este caso es la reducción. El tercero, perdón. Entonces ya tenemos que el lado izquierdo nos queda en menos 16x. ¿Cierto? ¿Cuál es la reducción del lado derecho? 54 más 8 menos 18. ¿Cuánto nos da esto? 28. 54 más 8 nos da 62, ¿cierto? Y 62 menos 18, ¿cuánto nos da? 44. 44. 54 más 8 nos da 62, ¿cierto? Sí. Y menos 18 nos da 44. 44. Positivo. Entonces ya tenemos la fórmula, ya la tenemos reducida a 16 menos 16x, perdón, es igual a 44, ¿cierto? Cuarto paso, ¿vamos a reducir o vamos a transponer? Transponer. Transponer. Vamos a transponer, ¿cierto? Entonces vamos a dejar la x solita en un lado y el 16 que está multiplicando lo llevamos a dividir, ¿cierto? Entonces ¿Vas a esto conseguir positivo, profe, o queda ahí quieto? queda, recuerden que como es el mismo, como es la que está multiplicando, todo esto pasa a dividir al otro lado, incluyendo su signo. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿esto cómo nos quedaría? X es igual a 44 sobre menos 16. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, 44 sobre menos 16. ¿Ya? Vamos a hacer el quinto paso. ¿Aquí qué hacemos? ¿Reducción o transposición? Reducción. Reducción. Reducción, porque ya tenemos los términos en igual condiciones. O sea, la X ya la tenemos solita y el 44 lo podemos dividir por 16, por menos 16. ¿Cuánto nos da eso en la calculadora?
2.75 me dio a mí. Pero 2.75 positivo Pero o negativo. Menos. negativo. Menos. Negativo. Profe, ¿y por qué no lo simplificamos, profe? También lo podemos simplificar. Claro. Sacando la cuarta. La cuarta parte de 16 es 4. 4. ¿Cierto? Y la cuarta parte de 44 es 11. 11. Pero el 4 sigue siendo negativo. Sí. 11 sobre menos 4. Y si ya, pues de ahí ya no podemos simplificar. 11 es un número primo. Entonces, Claro, siempre me va a dar igual, profe. lo va a dar Me igual. va a dar menos 2.75. Menos 2.75. Esa es la solución para el valor de la X en esta función. Entonces, si ustedes ven, siempre para resolver una ecuación de primer grado, que son las X que están elevadas a la 1, siempre tenemos... Profe, ¿y lo podemos dejar en fracción? También, no importa, el resultado es el mismo. Lo podemos dejar 11 menos 4, 11 sobre menos 4 o menos 2 sobre 75, no importa, el resultado es el mismo. Lo importante es llegar a un valor que sea único para la X. ¿Listo? Que esté totalmente despejado. Y al tener ese valor, pues ya resolvemos la ecuación o el valor de la incógnita, que en este caso es la X. O sea que al final todo se reduce, todo esto se reduce solamente a transponer y reducir. Y obviamente cuando reducimos, utilizamos la suma, la resta, la multiplicación y la división para poder encontrar el valor de la incógnita de la variable. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta por el momento? Pero muy largo. ¿Muy largo? Eso está muy largo. Este tema es extenso, por eso toca partirlo en varias clases, porque el tema de ecuaciones... O sea, Sí, es muy largo. Profe, ¿eso va parcial? ¿Cómo? No, Perdón? parcial esto no, está muy largo. Para empezar de una vez. Está fácil eso. Vamos a ver. Igual esto es de práctica. Ya, la otra clase vamos a ver las ecuaciones de segundo grado, ¿cierto? Son más largas. No necesariamente más largas, tienen otra forma de No traemos almuerzo. ¿Ya? Y si no, entonces vamos a ver, si no alcanzamos a ver toda la segunda orden, pues nos toca partirlo a la tercera clase. ¿Listo? En este momento, si no estoy mal, si mi cronograma no me falla, nos quedan con esta clase nos quedan 2 clases más, ¿cierto? Y una clase adicional para el tema del parcial. O sea que nos quedan 3 encuentros más. Ay, ese parcial me enferma. ¿Por qué? Va a ver que el segundo parcial está muy sencillo, muy fácil de trabajar. Profe, venga, le una pregunta. Yo hace 8 días no pude estar, pero resulta que yo iba a hacer el primer parcial y yo no sé por qué yo fui a dar el segundo parcial y casi me da, como dicen los gatos, la infartación. Porque cuando yo abrí eso, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Ese segundo parcial ya es para haberlo hecho, ¿cierto? Las actividades no les estoy colocando ni límites de tiempo, y lo puedes volver a repetir, no hay problema. Listo. Bueno. Igual voy a hacer ese segundo porque esa clase como no puedo estar, entonces la voy a hacer esta semanita. La única condición es que recuerden que el curso, pues obviamente sí tiene un límite de tiempo, o sea, en la cuarta, de hoy a la tercera semana, pues el curso se cierra y la plataforma cierra automáticamente, o sea que ya, tenemos tiempo para hacer de aquí a 3 semanas todo lo que tengamos pendiente. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, muchachos, ¿alguna? ¿Va a dejar taller hoy? No, por hoy no. No, pues con algo tan larga. Pero, profe, entonces el segundo parcial, esa cosa, lo que parece segundo parcial es del módulo 5, ese sí hay que hacerlo. Ese ya estamos allí o todavía no. Sí, Verónica, hágalo. Sí, eso, es lo que quería saber. Es que hace 8 días como no pude estar y me coloqué en el módulo 5, vi que había un parcial. ¿Ese ya lo puedo hacer? Sí, claro, ese es el de la semana pasada. Listo, profe. Vale. Listo, profe, que tenga un buen día. Hasta luego. Bueno. Los talleres que están abiertos toca hacerlo. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Bueno, Gracias, profe. Feliz día para todos. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe.
Muchas gracias, profe. Estuvo interesante la clase. Bueno, con mucho gusto. Sí, profe, muchas gracias, ¿oyó? Luego. Dale, con mucho gusto. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.